La ouija de papel. De niños se nos hace fácil todo, muchas veces sin dimensionar las consecuencias. Cuando estaba en la secundaria, tenía un amigo que traía la novedad de que para poder jugar la ouija no era necesario comprarla, sino que podías hacer una de papel. Fascinado por la curiosidad, decidí hacerle caso y comenzar a jugarla. Preguntábamos cosas al azar, pero después de un rato nos aburrimos y la hicimos a un lado, ya que realmente no sentíamos que estuviera funcionando. Dicen que cuando juegas la ouija tienes que cerrar la sesión, pero a nosotros simplemente se nos olvidó al pensar que dicha ouija de papel no era igual de efectiva y solo era una bobería. Esto fue sin duda un error. A los pocos días de haber jugado, empezaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Una noche, mientras estábamos en la habitación, mi madre y yo vimos claramente cómo se prendió el foco de la estancia. Mi madre me pidió que fuera a apagarlo, y mientras me dirigía a hacerlo, el foco se apagó solo nuevamente. Inmediatamente sentí escalofríos y me regresé corriendo a la habitación. Mi madre me dijo que no me asustara, que de seguro el foco estaba fallando. Este fue solo el primero de varios hechos inexplicables. Yo vivía solo con mi madre y mi hermana, pero ella casi nunca estaba en casa, pues ella era estudiante de medicina y tenía que hacer guardias en el hospital universitario. A mi madre le gustaba ir a jugar a la lotería por las noches y me dejaba solo en casa. El evento del foco se siguió repitiendo y un día, cuando vi que el foco volvió a prenderse, corrí a cerrar la puerta de la habitación y comencé a rezar. El foco se apagó y pensé que ya todo estaba bien, hasta que escuché que tocaron la puerta. Grité de horror y cerré los ojos y empecé a rezar varias veces el Padre Nuestro y el Ave María hasta quedar dormido. Todo tipo de cosas extrañas comenzaron a suceder. Tenía constantes pesadillas. En una ocasión, soñé que estaba jugando en mi habitación un videojuego de Super Nintendo, y después tocaban la puerta de mi habitación. Yo abría la puerta y era mi madre con un aspecto demoníaco. En el sueño, ella no tenía córneas y le salía un humo negro de su boca y ojos y decía mi nombre. Me desperté llorando y bastante alterado. El corazón se me quería salir del pecho. Luego de algunos días, empecé a caer en la cuenta de que todas esas cosas estaban pasando a raíz de que jugué la ouija de papel. Cuando mi amigo volvió a ir a mi casa, le conté de aquellas cosas mientras estábamos en el cuarto de mi hermana. Él simplemente se rió y dijo que eran tonterías. En ese momento, un viejo despertador comenzó a sonar y nosotros volteamos a vernos incrédulos y corrimos hacia la puerta, la cual, para el colmo de todo, se cerró sola de golpe antes de que pudiéramos salir. Entre mi amigo y yo nos aferramos a la puerta para abrirla y salimos corriendo de ahí tan rápido como pudimos. En ese momento, mi amigo me creyó y dijo que no habíamos cerrado la sesión, que teníamos que hacer otra ouija de papel, jugar un poco y cerrarla. Sonaba una locura, pero me encontraba dispuesto a hacerlo por tal de que dejaran de pasar esas cosas. No me costaba nada intentarlo, así que él hizo nuevamente una ouija de papel. Y tras preguntar si había alguien ahí ocasionando todas esas cosas, tuvimos una respuesta diciendo que sí. Volteé a ver a mi amigo y me aseguró que las respuestas no las estaba poniendo él, así que le pedimos que se fuera y cerramos la sesión. Acto seguido, quemamos la ouija de papel y fuimos a tirar las cenizas a una planta del patio. Cuando fuimos hacia el patio, había un montón de gatos callejeros de color negro reposando sobre la barda.
lo cual era algo bastante extraño. Intentamos espantarlos, pero estos simplemente no se iban. De pronto escuchamos cómo alguien tocaba el timbre de la casa. Era un amigo de religión testigo de Jehová. Inmediatamente le dije que pasara y lo llevamos al patio a que viera el montón de gatos. Va a sonar extraño, pero cuando él salió al patio, todos los gatos se fueron. Al poco tiempo él tuvo que irse, pero de vez en cuando seguían sucediendo cosas extrañas en la casa. La actividad fue cesando con el tiempo, luego de que un día rociara agua bendita por casi toda la casa. Pero aún así, yo sentía que había algo en el cuarto de mi hermana. De hecho, años después, mi abuelita paterna venía a dormir con nosotros, y mi madre le preparaba esa habitación. Cabe aclarar que, sin ninguna mala intención, pues mi madre no creía en esas cosas, y a pesar de que yo le había contado, para ella eran solo coincidencias. Pues resulta que, después de varios meses de que mi abuelita se estuviera quedando ahí, un día ella se paró durante la noche a beber agua, y de pronto se resbaló, y desafortunadamente se quebró la nuca al caer, muriendo casi al instante. Yo me pregunto si acaso vio algo sobrenatural. Si les ha gustado la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. Les agradecemos mucho a las personas que ya se encuentran suscritas y nos han dejado algún me gusta o comentario. Si aún no están suscritos, por favor ayúdenos a seguir creciendo y alcanzar los 1000 suscriptores. Pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook y compartir su historia de forma pública o anónima. Les dejo el link en la caja de comentarios. Asimismo, también pueden enviar su historia al siguiente correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.